hermano, buenos días. Que el Señor me los bendiga. Ah, Hoy otro día más, otro sábado más, ¿verdad? No, los que no nos podemos reunir, pero primeramente Dios, ¿verdad? Ya vamos a poder reunirnos. No muchos, ¿verdad? Pero los que el pastor diga, ¿verdad? Que nos vamos a poder reunir, pues somos los que nos vamos a reunir por mientras, ¿verdad? Pero mientras que todo, ¿verdad? Hay que seguir buscando al Señor en oración y no dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque poco a poco también nosotros nos podemos ir enfriando, ¿verdad? Y podemos dejar de buscar del Señor, ¿verdad? Si nos enfocamos en la situación que estamos viviendo, podemos, como dicen, desviar la mirada, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer siempre, ¿verdad? Seguir buscando del Señor, y es lo que esta mañana, ¿verdad? Siempre nos levantamos, ¿verdad? Para que no nos desacostumbremos también, ¿verdad? Porque es algo bueno, ¿verdad? Que teníamos nosotros, ¿verdad? Los días sábados en reunirnos en la oración. Y yo no quiero dejar de hacer eso, ¿verdad? Y espero el día, y de verdad espero el día y espero con ansia ese día de que nos reunamos pronto, ¿verdad? A la oración, ¿verdad? Que podamos asistir ¿verdad? Estar unidos, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Para crecer más en la unidad entre nosotros, ¿verdad? Y más que todo, ¿verdad? Le quiero dar gracias al Señor por esta porción de la palabra que me ha dado. Y quiero compartirlas con ustedes, ¿verdad? Le pido al Señor, ¿verdad? Que las reciban en su corazón. Solo son unos versículos, ¿verdad? Que quisiera yo compartirles a ustedes. ¿Verdad? Antes que todo, ¿verdad? Ya oramos, pero yo quisiera hacer una pequeña oración, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y pidiéndole, ¿verdad? Que esta palabra sea de bendición para su vida. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre Santo, por poner esta porción de tu palabra en mi corazón, Padre, y también por el deseo, Señor, de compartirla, Padre. Yo te pido, Señor, que aquellos que escuchen esta porción de la palabra, Señor, la reciban en tu corazón, Padre Santo, y en tus mentes, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Santo, para hablar, Señor, con tu poder, con tu autoridad, Señor. Tú eres el Maestro, Señor. Enséñame, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, Señor. Y enséñanos, Padre. Quiero seguir aprendiendo más de ti, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, gracias. Amén. Dice, vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Solo es un versículo, ¿verdad? ¿Verdad? Que estaba yo meditando en este versículo. Y este versículo pues me lleva a otros y así. Pero me gusta mucho lo que el Señor dice, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? En Juan capítulo 12, el versículo 44, dice: no dejen que el corazón se llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Ese es el Señor hablando, ¿verdad? Porque el Señor dice, ¿verdad? No dejen que su corazón se llenen de angustia. Si nos damos cuenta este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo, eso es lo que está pasando. El corazón se está llenando de angustia, ¿verdad? Tal vez muchos hermanos o pueblo en general, ¿verdad? Están pasando por angustia. Y ya ve, el Señor está diciendo, ¿verdad? Que no dejemos, ¿verdad? De que esas angustias llenen nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa angustia nos puede hacer, ¿verdad? Que nos desviemos. Nos puede desenfocar de nuestra mirada, ¿verdad? En quién la tenemos, o sea, de la mirada que tenemos en el Señor. Por eso el Señor dice, no dejen que se llenen. Porque al momento, hermano, de estar lleno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno? Que cuando ya un vaso está lleno de agua, ¿verdad? Ya no puede seguir echando agua, pues ya está lleno, ya no puede dar para más, ¿verdad? Entonces el Señor eso es lo que dice, ¿verdad? No dejen, ¿verdad? Que se llenen de angustia. ¿Por qué? Porque no vamos a tener espacio, hermano, para recibir la palabra del Señor. Por eso el Señor nos está diciendo esta palabra, ¿verdad? Y qué bonita es la palabra. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. El Señor nos está mandando que en lugar de los problemas pueden estar,
Vea, los problemas, las enfermedades pueden estar. Nosotros no lo vamos a cambiar con el pensamiento, ¿verdad? No vamos a estar pensando, ay, yo voy a pensar como que no la tengo. Voy a pensar como decía del programa del Chapulín, no me va a doler, no me va a doler. Y luego sí me dolió. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer eso, hermano. El problema ahí está. El problema, ¿verdad? La enfermedad ahí está. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Pero no dejes que tu corazón se llene de angustia, sino dice, confía en mí. Dice la palabra del Señor, confía en Dios y confía en mí. ¿Por qué? Porque en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, cuando nosotros tenemos puesta la mirada en el Señor nos va a dar, ¿verdad?, la victoria, nos va a dar la salida, nos va a dar la paz en medio de este problema, en medio de esta dificultad, ¿verdad? Es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso dice, no dejen que su corazón se llenen de angustia. Y quiero leerle, ¿verdad?, otro versículo en mismo de Juan. En la misma de Juan dice, el capítulo 14, Juan, el 12, el 44. Mire lo que dice el 44. Mire lo que dice el capítulo de Juan, el mismo libro, ¿verdad? Juan, a ver, déjenme ver, Juan, el 14:1 dice, fíjese lo que dice, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, dice Jesús, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo, dice, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Jesús aquí le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Que Él es Dios, o sea, que al ver a Jesús, ¿verdad? Al poner nuestra mirada en Jesús, es ponerla en Dios, ¿verdad? Por eso la palabra dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros recibimos esta palabra, ¿verdad? Que su palabra es la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros la recibimos, sus enseñanzas, las predicaciones, estamos creyendo, ¿verdad? Estamos creyendo en Dios y en Jesús, ¿verdad? Que fue el que vino a predicarnos, a enseñarnos esta palabra, ¿verdad? Por eso el Señor está diciendo, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también a Dios, que me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. El Señor ahí lo está diciendo, ¿verdad? Por eso la palabra dice, ¿verdad? No se turbe en vuestro corazón, sino siempre que tengamos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Que es el que nos puede ayudar. Tengo otro versículo en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateos. En Mateo 7. Mire lo que dice Mateo 7. Me gusta mucho esta porción de la palabra. Mateo 7. Dice el 7. Vamos a ver Mateo 7 del 24 al 25. Mire lo que dice. Me gusta mucho esta palabra porque cuando nosotros, hermano, tenemos la confianza en el Señor, por eso cuando el Señor dice, cree en mí, cuando dice creer, hermano, está hablando de fe el Señor. Cuando dice creer en mí, ¿verdad? Pongan su confianza en mí o pongan su confianza en Dios y cree en mí. Todo eso es que fe, porque nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, que es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Y me gusta mucho, ¿verdad? Esta enseñanza donde dice en Mateo capítulo 7, el 24, me gusta mucho porque aquí nos enseña dónde tenemos que tener fundada nuestra fe, dónde tiene que estar nuestra fe, mire. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Fíjense lo que está diciendo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue. Mira, aquí cuando estaba hablando también aquí de esta palabra,
Está hablando el Señor, ¿verdad? También de fe. Pero ¿qué está hablando? Dice de hacer, de hacer. Por eso dice que la escuchemos, pero no es solo, cuando habla de fe, no es de que yo ya tengo fe y ahí se acabó. No, de la fe que es accionar. Porque mire lo que está diciendo aquí. Aunque dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construyó su casa sobre una roca sólida. Jesús es la roca. Ahí tiene que estar nuestra fe, ¿verdad? Pero dice aquí, aunque lluevan cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca, que la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Él es, ahí tenemos que tener nuestra fe. Por eso dice que cuando vengan, ¿qué? Esos problemas, dice, esos vientos, esas aguas, todo eso son problemas, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí son problemas, ¿verdad? Problemas que pueden angustiar el corazón de uno. Por eso en el principio que empezamos dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de problemas, cuando nuestra mirada está puesta en los problemas, no le damos, no damos espacio para que el Señor venga y nos llene, ¿verdad? Por eso nuestra fe tiene que estar sobre la roca, porque dice, ¿verdad? Que cuando vengan esos problemas, Él nos va a mantener de pie, nos va a mantener firme, ¿verdad? Amén. Y esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Que a enseñarles, ¿verdad? Que si está pasando por un momento de angustia, si está pasando por problemas, cual sea el problema, hermano, cual sea la dificultad, lo único que le puedo decir es lo que el Señor a mí me manda. Una, creer en el Señor, ¿verdad? Creer en Dios, dice, y creer también en mí. ¿Por qué? Porque al poner nosotros nuestra mirada, nuestra fe en Dios, Él es el único que nos puede dar el gozo en medio de esos problemas, la paz en esos problemas. Es como que algo, ¿cómo va a estar gozoso en medio del problema? Dios es el único quien hace las cosas. Amén. Y Dios nos conoce a nosotros cómo estamos creados. Y por eso es que Él dice, hey, solo crean en mí, ¿verdad? Solo pongan mi fe en mí, dice, ¿verdad? El Señor. Y yo les voy a, en medio de la dificultad, les voy a dar, ¿verdad? El gozo. Y me gusta, ¿verdad? El libro de Romanos en el capítulo 10, dice, Romanos el 12. Vamos a leer el 12 primero. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos 12. Vamos a leer el 12, el capítulo 2, vamos a leer. Romanos 12, el 2. Miren lo que está diciendo aquí esta palabra. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la mente de pensar. Dice, ¿verdad? Déjenme ver, a ver. No sé qué teníamos. Oh, sorry. Disculpa, hermano, estoy leyendo mal. Es en Hebreos. Vamos a leer Hebreos. Es 12:2. Sí, yo decía ese no es. Mira lo que está diciendo. Es en Hebreos 12:2. Discúlpame, hermano. Dice. Estamos hablando, ¿verdad? De la confianza en el Señor. Estamos hablando de la fe. ¿Verdad? Estamos hablando de la fe. ¿Dónde tiene que estar? Creer en mí es fe, hermano. Dice, vea. Esto lo hacemos, dice. Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en el lugar del honor junto al trono de Dios. Mire lo que está diciendo aquí en el capítulo 2. Dice, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Al fijar la mirada en Jesús, fíjense, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Dice que Él perfecciona nuestra fe. Él es el que nos ayuda, ¿verdad? A que nuestra fe crezca, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Él. ¿Por qué? Porque dice que Él es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Por eso es el único quien nos puede dar fe.
y para y para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Es como yo ahorita le hago una pregunta. ¿Usted sabe cómo puede crecer la fe de un cristiano? Todos los escuchamos, ¿verdad? En las predicaciones, en la enseñanza, siempre. Todos, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? En el libro de... Vamos a leer en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos. Vamos a leer Romanos. Tenga Romanos ahí. Vamos a leer el 10, capítulo de vamos a leer el 10, pero vamos a leer el 17. Mire lo que dice el 17. Mire, le pregunté cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que, fíjese que la fuente de la fe de nosotros, los cristianos, la fuente de la fe es la palabra de Dios. Esa es la fuente, de ahí es donde podemos alimentarnos y aumentar nuestra fe, ¿verdad? Dice en Romanos 10, 17, dice, mira, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír las buenas noticias acerca de Cristo. Fíjese, aquí dice esta Biblia así, la buena noticia acerca de Cristo, ¿verdad? Pero la otra versión dice, voy a leerle otra versión, hermano, para que entendamos más mejor. Vamos a leer ¿cuál es? Hebreos. La que estamos leyendo es Romanos 10. Quiero leer en otra versión, Romanos 10, el 17. Mire lo que dice el 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Aquí dice la palabra, fíjese, la fe viene a través de la palabra. La palabra, hermano, es la Biblia, la que tenemos en nuestras manos. Y de ahí proviene la fe. Esa es la fuente de nuestra fe. Por eso cuando nosotros, ¿verdad? Leemos, estudiamos la palabra de Dios, estamos adquiriendo sabiduría. ¿Por qué? Porque al adquirir sabiduría vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? Aprendemos a hacerla, pero ¿cómo? A través del conocimiento de su palabra. Necesitamos conocer, pero antes que todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer, porque por eso está diciendo el Señor, creer en mí, ¿verdad? Creer, porque si cuando creemos en Jesús, creemos en el mensaje que Él nos trajo. Fíjese que Jesús, para mí, ¿verdad? Jesús era una Biblia andante. Él era, porque Él era la palabra viva. Él era la misma palabra. Por eso cuando los fariseos se ponían con Él, ¿verdad? ¿Y tú por qué haces esto? Ok, antes de responderle, respóndame usted. Y le hacía una pregunta y ellos no sabían responder. ¿Cómo, verdad? Si se estaban poniendo con la palabra viva, ¿verdad? Y dice que nadie puede discutir, nadie puede pelear contra esa palabra. Amén. ¿Verdad? Y ¿verdad? Lo que yo quiero aquí, ¿verdad? Lo que más que todo, me enfoqué más que todo en enseñarles, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, pero que la palabra de Dios es la fuente, ¿verdad? De nuestra fe, que tenemos que leerla, tenemos que estudiarla para que nuestra fe siga aumentando. El conocimiento, fíjese que cuando leemos aumentamos la fe, aumentamos el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de Dios. ¿Y qué cree? Hacemos su voluntad y damos fruto. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice, que tenemos que dar fruto. Pero también